el disponible, prácticamente nada ha cambiado, ¿no? Es lo mismo esto, lo mismo que está en la práctica. En el exigible, cuentas por cobrar es la misma cantidad, si se fijan, letras por cobrar la misma cantidad, anticipo a proveedores, más bien esto, anticipos al personal, ¿no? Se mantiene también, y seguros anticipados también. Las dos únicas cuentas que cambian aquí es el IVA, crédito fiscal, por esta depuración, fíjense, por esto. Y luego mercaderías en tránsito, ¿no? Porque las hemos eliminado, ¿no? ¿Se acuerdan que no había, decía según el informe de, a ver, en esta práctica, mercaderías en tránsito 23.000. Aquí están, las hemos eliminado porque decía según un informe de auditoría no hay suficiente documentación, ¿no? Y además no tienen seguro, decía. Entonces, por eso las hemos eliminado y ya no están, por lo tanto, ¿no? Estas dos cuentas, esta de acá y el IVA no están. Después se suma y da este total. En el activo realizable, lo único que cambia es por este 5% que hemos depurado de acá. 5%, eso hemos restado y da esta diferencia. Luego del activo fijo, con el peritaje. Ahí abajo está en el cuadro. 1.630.000 es el total. Ese tiene que estar aquí en el balance depurado. Y según los asientos que hemos hecho, edificios, por ejemplo, solo para mencionar uno, aunque esto ya hemos explicado, decía 2.400.000, fíjense en la página 56. Entonces, 2.400.000, aquí estamos aumentando esto, va a ser 2.660.000. La depresión acumulada no la hemos tocado, la diferencia justo da los 1.040.000 que dice el cuadro de peritaje, ¿no? Edificio, fíjense ahí, dice 1.040.000, eso da esta diferencia. Y así los otros, y por eso tiene que dar este total, ¿no? Dijimos que si no da este total que dice el valor de peritaje, entonces en algo nos hemos equivocado acá. Después, en otros activos, las acciones de Cobos se han variado por este asiento de aquí, ¿no? Por este asiento. Este aquí. 18.800 hemos aumentado porque según el último dato, nuestro patrimonio era el 0,34% del patrimonio actualizado de Cobose y eso era esta cantidad, 100.300. Hemos restado lo que había en el balance y la diferencia ha sido esta, ¿no? De manera que en el nuevo balance va a estar los 100.300. Luego en el pasivo, ¿qué variaba? Casi nada varía, solo el IVA. Todo lo demás se mantiene exactamente igual, el IVA nomás por este asiento, ¿no? Disminuye a esta diferencia, llega a este saldo, ¿no? Lo que había menos esto es 11.233. Aquí nada cambia. En el patrimonio lo único que afecta es el saldo del ajuste por depuración. Se hace un mayor, no sé dónde hemos hecho, aquí está. El mayor. Y este es el nuevo total, ¿no? Por si acaso en otros activos también ya no va a haber, en la práctica original había derecho de llave y gasto de organización, que los hemos depurado acá, por si ya no están, ¿no? Solo quedan las acciones de Cobose. En el patrimonio decíamos, aparte de lo que inicialmente había, que es todo esto idéntico a lo que había antes, más el saldo del ajuste por depuración, que si es acreedor suma y si es deudor restaría. En este caso el saldo es acreedor al haber, entonces por eso suma. Da este total y les da, tiene que igualar, ¿no? Tiene que igualar. Si no iguala está mal. Y si iguala puede estar bien, porque si este asiento, por ejemplo, en vez de hacer por 23.000, que es lo correcto, hacemos por 3.000 nomás, por hemos visto mal la cifra, quizás 3.000, nos va a igualar también, porque como es en doble partida el asiento, solo que nos va a igualar con 20.000 menos en cada lado, ¿no? Bueno, hasta esta parte habíamos explicado ayer. Copiaron todos, eso es lo que no sé si llegaron a copiar todo esto.
Si han copiado todos, entonces vamos a seguir. Y si no, nos dice nomás alguien. Bueno, si nadie nos dice nada es porque todos han copiado entonces. Bien. Entonces, después de esto correspondía a los cocientes, también estábamos explicando ayer. Calcular los cocientes no es ninguna dificultad si tenemos un formulario, ¿no? El formulario que ya hemos visto, cociente liquidez. De hecho, incluso para el examen, ustedes pueden traer un formulario, ¿no? Cociente de liquidez ahí igual AC sobre PSP, el activo circulante sobre el pasivo a corto plazo, ¿no? Copiamos este activo circulante entre el pasivo a corto plazo, dividir no tiene gran mérito. Lo importante es interpretar el resultado. Eso es lo que más valoramos en los ejercicios, en el examen, porque dividir no es gran problema. Todavía antes, les comentaba eso, en el examen no dejábamos usar formulario. Todas las fórmulas había que memorizar, excepto esta, ¿no? Que es un poco larga. Y entonces tenía mérito el cálculo, ¿no? Tenía mérito porque había que memorizar la fórmula. Pero con el tiempo vimos que no era tan importante saber la fórmula. Ayuda, ¿no? Porque cuando uno interpreta, si sabe bien la fórmula, ayuda en la interpretación. Pero no es tan importante, así que lo importante es saber interpretar el resultado. Aquí diremos por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa dispone de 1.81 pesos, pero considerando el cobro de los exigibles y la venta de los realizables. Y así en los otros resultados, ¿no? Así que esto pueden verificar otros datos si es que ya no si copiaron la anterior vez, ya deben tener hasta la interpretación algunos. Las divisiones, este también es el capital de trabajo sobre el pasivo a largo plazo, tal vez el cociente de solidez, con este cociente calculamos el préstamo, ¿no? El nuevo préstamo que puede garantizar la empresa. Esto toman muy en cuenta los oficiales de crédito. Licenciado, buenos días. Perdone que le interrumpa, pero la anterior clase no hemos interpretado todavía los cocientes. Ya está bien. Entonces, por ahora pueden copiar nomás esta parte de los cocientes y pueden verificar con las fórmulas que ya deben tener. Como esto ya hemos avanzado antes en la práctica 1, hemos pegado uno por uno estos cocientes. Aquí, fíjense en la imagen. Por acá debe estar. Aquí hemos explicado uno por uno los cocientes en base a los datos de la práctica 1, ¿no? Todo esto hemos explicado cómo se interpreta el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, los cocientes de giro. Uno por uno hemos explicado, ¿no? Los de rentabilidad, etc. Entonces, lo mismo, otro dato completan en esta práctica que estamos viendo ahora. Entonces, tenga un poquito de espacio y completan con la interpretación en base a lo que tenemos en el texto, ¿no? Ahí, cuando hemos explicado la práctica 1, ahí están las interpretaciones, incluso les puedo decir en qué página están. Desde la página 14. Todas las interpretaciones. Y hemos dicho que no es necesario aprender de memoria en los mismos términos, ¿no? Puede variar un poquito las palabras, pero en esencia hay que decir en el fondo lo mismo, ¿no?
Este cociente, tal vez para explicar un poquito de solidez, es la fórmula, es activo no circulante sobre pasivo total, ¿no? Si dividen el activo no circulante, que es la suma de estos dos, ¿no? Alguien que sí está con una calculadora, estos dos suman a simple vista, es fácil, esto es 1.730.300, ¿no? 1.730.300 dividido entre el pasivo total. Entre 1.120.800, ¿no? Les va a dar esta cantidad, 1,54. Cuando es mayor que 1, hay margen de garantía real que le permite garantizar un nuevo préstamo a la empresa. Le quitamos 1 y este es el margen de garantía real. Respecto del total de deudas es este porcentaje. Respecto de este pasivo total. Por eso se multiplica por esto 1.122.800 acá. Dividido entre 2, porque la política de créditos en las entidades financieras es la relación de 2-1 en las garantías, ¿no? Para prestar dinero. Por eso es entre 2. Y da este total, ¿no? Este es el nuevo préstamo que estaría en condiciones de garantizar la empresa. Hasta esta parte es la situación financiera, hasta esta parte por lo menos es buena en esta empresa, ¿no? Recuerden, el primero debía ser cerca de 2, está muy cerca de 2. Lo ideal es 2 en general. El segundo es 1 y está justo ahí en lo adecuado, digamos. El tercero es 0,5, es el estándar. 0,5 y este está un poquito más inclusive, ¿no? La liquidez inmediata es buena en la empresa. Este cociente relativo de participación de capital es bastante bueno porque es mayor que 1, ¿no? Estos dos tienen que ser mayor que 1, especialmente este, ¿no? Para que no haya margen grado de saturación financiera. Y al ser mayor que 1, la saturación financiera, o sea, no existe saturación financiera en la empresa, ¿no? Tiene más capital propio que ajeno, quiere decir, fíjense, eso es así. Tiene esto de capital propio, 1.620.000 casi, y aquí menos deudas, ¿no? Cuando es al revés, está saturada financieramente la empresa y seguramente en ese caso esto sería menor que 1. Y hay un buen margen de garantía real, ¿no? Que le permite garantizar este crédito adicional. La calidad del capital de trabajo también es buena, no más de 0,50. A ver, vamos a ver ahora los cocientes de giro. Eso no vimos todavía en la clase anterior. Y alguien ha intentado calcular, tal vez sería para tomar en cuenta. A ver, vamos a ver los cocientes de giro. Voy a buscar esa partecita de... A ver, vean la fórmula del cociente del giro de deudas. Ahí en la página 14, creo que hemos dicho, ¿no?
Bueno, entonces continuamos. El giro, el cociente de giro de deudas, dijimos que tenemos que calcular ahora. La fórmula ya la tienen ahí, hemos visto en la práctica 1 con todo detalle. Dice al principio efectos a pagar a proveedores al principio del periodo. Y eso, según la información que tenemos en esta práctica 2, solamente tendríamos este último saldo. Cuánto hay de efectos a pagar a proveedores al final del ejercicio, ¿no? El saldo final. Ustedes vean en el balance depurado que acabamos de dejar. Fíjense ustedes ahí, proveedores locales, dice 103.360, ¿no? Cuentas, es lo mismo que cuentas por pagar. Y noten que además hay letras por pagar. Además hay letras por pagar. Pero esas letras por pagar no se aclararon en uno de los incisos. Licey no se escucha tan No bien. es por compra de, digo, pues sí, no es por compra de mercaderías, ¿no? Y hemos hecho, vean el balance depurado, repito, cuentas por pagar a proveedores, dice ahí 103.360, letras por pagar 281.200, pero esas letras por pagar no las incluimos porque nos avisaron en qué inciso, en el inciso G, fíjense, en el inciso G, el importe de letras por pagar, dice, es por compra de un vehículo, así que no es por compra de mercadería. Si fuera, las añadiríamos acá, pero como no es solamente efectos a pagar a proveedores, dice la fórmula, ¿no? Son solo 103.360. Estos dos datos de pronto no habrían en el ejercicio, estos dos. Y si no hay, por lo menos este del medio, no se puede calcular. El del medio es el dato que corresponde a las compras a crédito facturadas en todo el periodo. ¿Cuánto hemos comprado a crédito durante todo el año? Ese dato, ya hemos comentado algún rato, sacaríamos del auxiliar de cuentas por pagar, porque no está ni en el balance ni en el estado de resultados, hemos dicho, ¿no? Ese dato estaría en el mayor de la cuenta, cuentas por pagar en este caso. Sería, si recuerdan, hemos dicho toda la suma del haber, del mayor, toda la suma del haber, menos la primera cifra, que sería el saldo del año pasado. Con la primera cifra seguramente sería. Entonces, todo el lado haber menos la primera cifra sería. Y eso seguramente sumaría 943.600. En este caso nos avisan. ¿En qué inciso nos avisan eso? En el inciso, en el inciso J. Compras a plazos en la gestión 943.600. Ahí está, en el inciso J. Ahí arribita, tal vez, aquí arribita, tal vez pueden poner J, inciso J, para saber de dónde sale el dato. Luego, si este dato inicial no hubiera, se puede calcular con la opción de dividir esto entre este saldo, nomás si ven la teoría, ahí está explicado. Pero ahí este dato también nos avisan. ¿Es en qué inciso está? En el inciso I. Dice efectos a pagar a proveedores al 31 de diciembre del año pasado, 80.200. ¿Cuánto había por pagar a proveedores al final del año pasado? Dice, que sería al principio de este año. Y ahí arriba de 80.200 sería bueno que pongan inciso I, ¿no? I minúscula ahí, para saber de dónde sale el dato. Entonces, el denominador ya sabemos que es el promedio, ¿no? A ver, en el cálculo, la dividan. Sale eso, licenciado.
Entonces es el promedio de saldos en el denominador. Si suman 80.200 más 103.360 entre 2, da esto. Hacen la división y les vas a dar 10.03 con más decimales. Tal vez estos dos cálculos a la derecha pueden hacer ustedes que tienen más espacio ahí a la derecha. La velocidad del cociente también hemos explicado esto en la clase que resolvimos la práctica 1. El número de días del periodo, que es una gestión completa, 360 entre este denominador con todos sus decimales, mejor, ¿no? Eso da 35.9089, creo que es con algún decimal, pero redondeando da 90, se redondea, ¿no? Y sin embargo usamos todos los decimales. Ya hemos comentado cómo, bueno, de la forma con memorias, como quieran, usan todos los decimales, pasa a dividir a este promedio de saldos para hallar el volumen diario del cociente. Hecha la división, les va a dar esta cantidad. Y redondeamos a 2 decimales al final, siempre con 2 decimales. Solo al hacer la interpretación redondeamos, ¿no? Aquí dirán 10 veces, aquí 36 días y aquí 2.557 bolivianos, ¿no? Otros datos pueden verificar estos cálculos, ¿no? Ahora, si en medio de esto redondean, no hay problema. Aquí un decimal, 2 decimales varía eso, o 1, 2, 3 unidades, eso no es problema en la interpretación, ¿no? La interpretación deja en espacio, ya yo voy a comentar nomás porque eso tiene que ser otro rato. Y es importante además, ¿no? Aquí las deudas a proveedores, que en promedio es estos 91.780, durante la gestión se han pagado más o menos 10 veces en el año, ¿no? Es decir, se han pagado cada 36 días, toda esa cantidad, cada 36 días. Cada vez que comprábamos a crédito, hemos pagado cada 36 días. Nos han dado, en realidad, hemos usado nosotros el plazo de 36 días. Y diariamente, a hacer esta división, diariamente pagamos a los proveedores en promedio 2.557 bolivianos cada día. Un día 2.600, otro día 2.400, otro 2.500 y así en promedio cada día vamos pagando esta suma a los proveedores. Luego el otro cociente, el cociente de giro de créditos, ¿no? Aquí está. La misma estructura tiene, recuerden que en numeradores todo lo que hemos cobrado a los clientes sobre el promedio de saldos, ¿no? Este cociente mide la frecuencia de cobro a clientes, ¿no? Frecuencia de cobro a clientes. Al principio saldo inicial de cuentas por cobrar a clientes, en realidad de todo lo que hay por cobrar a clientes, ¿no? Este dato inicial y el del medio tampoco es de no darnos por añadido en alguno de los incisos, solo tendríamos este último saldo y por sí solo no se puede calcular este cociente. Necesitamos principalmente este dato del medio, que son las ventas a crédito facturadas durante toda la gestión. Ventas a crédito facturadas. Eso en la práctica, cuando estamos haciendo en los hechos un análisis, la empresa tendría que darnos el auxiliar de la cuenta, cuentas por cobrar, letras por cobrar, la suma del debe de esas dos cuentas, si es que las letras por cobrar son por venta de mercaderías, la suma del debe de ambas, menos la cifra inicial, tendría que sumar esto. También explicamos eso en su momento. Ahora, en este caso nos dan por añadido en el inciso J también, tal vez aquí arriba voy a poner inciso J. ¿No? Ahí está, al final del inciso J, ventas a crédito durante toda la gestión, esta cifra. Ahora, el saldo inicial también nos avisa. Si no nos avisaran, no sería mucho problema. Sería esto dividido entre esta cantidad, más entre el único saldo final. No da lo mismo, pero se aproxima, ¿no? Pero habiendo el saldo inicial, es más exacto usar esta fórmula con el saldo inicial más acá, de cuánto había por cobrar a los clientes al principio del año. Y también nos avisan en qué inciso eso. A ver, en el inciso H. ¿No? Aquí arribita pueden poner inciso H, aquí arriba, para que se ubiquen de dónde sale el dato. Inciso H. Dice efectos a cobrar al final del año pasado, al final de la acción 17, dice que el año pasado es esta cifra.
que es al principio de la gestión 18 que estamos analizando, ¿no? Entonces, completados los datos, sumamos y restamos entre el promedio de este saldo de 93.000 más 185.000, el promedio es este, el denominador, ¿no? Hecha la división, tenemos este cociente, 10.61 redondeando, y usamos todos los decimales para calcular también después la velocidad. Ahí al lado pueden escribir ustedes 360 dividido entre sus 10.61 con sus decimales, y nos va a dar esta cantidad, ¿no? Redondeando también a dos decimales, pero sin embargo seguimos tomando los decimales originales para dividir al promedio de saldos, este promedio de saldos. Y eso da este resultado. Antes, sin embargo, mientras copian, un detalle sobre este último saldo. Este saldo está en el balance. Fíjense en el balance depurado, el que acabamos de hacer. La anterior clase ya hemos hecho este balance depurado. La suma de todo lo que hay por cobrar a los clientes, dice al final del año. Y vean ustedes, tenemos cuentas por cobrar 140.000, ¿no? Y además hay letras por cobrar, que es 45.000. Si no nos dijeran por qué concepto son esas letras por cobrar, de todas maneras las incluiríamos, porque sería lo más probable que fueran por ventas de mercaderías. Porque si bien puede ser también por venta de algún vehículo, de alguna maquinaria, digamos, pero es poco probable, ¿no? La empresa es una empresa comercial y más probable es que venda mercaderías que venda vehículos, ¿no? O que venda sus activos fijos. Así que las letras por cobrar podríamos presumir, si no hubiera ninguna información adicional, que es por venta de mercaderías, y las incluiríamos, si no hubiera ninguna aclaración. Pero en este ejercicio, para que no quede duda, nos dan el dato en el inciso F. El inciso F, el importe de letras por cobrar, lo que decíamos, ¿no? Nos iba a servir este dato para saber que se incluyen las cuentas por cobrar. El importe de letras por cobrar es por venta de mercaderías. Sumamos tanto las cuentas por cobrar, que es 140.000, más las letras por cobrar, que es 45.000. Las sumamos. Igual hubiéramos hecho en el otro cociente con las letras por pagar. Las hubiéramos sumado si no hubiera habido ninguna otra aclaración, porque podríamos presumir también que las letras por pagar es por compra de mercaderías, aunque podría ser por otra cosa, ¿no? Pero eso en caso que no hubiera el dato aclaratorio, lo sumaríamos a este importe, las letras por pagar también. Pero aquí no hemos sumado porque nos decían expresamente no debido anotar, ¿no? Aquí en el inciso G, aquí arriba de este cociente de deudas, aquí tal vez pondrían el inciso G, donde dice que las letras por pagar es por compra de un vehículo. Por compra de un vehículo. Así que no se añade las cuentas por pagar, las letras por pagar más bien en el saldo final en este otro cociente, ¿no? Porque claramente nos dicen que es por compra de un vehículo y no es por compra de mercaderías. Si no hubiera dicho el dato, podríamos presumir que era por compra de mercaderías y las sumábamos. Pero decía lo contrario, así que no hemos sumado. Aquí sí. Y hemos sumado, y hubiéramos hecho lo mismo, repito una vez más, si no hubiera habido una información aclaratoria. Pero además confirma que es por venta de mercaderías, las letras por cobrar, así que las sumamos. Entonces, una vez hecho el cálculo, ustedes otro rato añadirán la interpretación, que es muy importante, donde dirán que durante la gestión los saldos de clientes, ¿no?, por las ventas a crédito, que en promedio es esta cantidad, 139.200, se han cobrado más o menos 11 veces durante la gestión aproximadamente. Es decir, se terminan de cobrar cada 34 días. Cada vez que hacemos una venta a crédito, el cliente tarda en pagarnos 34 días.
y diariamente cobramos a los clientes en promedio 4.102 cada día. Un día 4.000, otro día 4.300, otro día 3.900, otro día 4.200, etc. En promedio 4.102 bolivianos cada día ingresan. Eso es importante cuando hacemos proyecciones del flujo de efectivo. Luego, una vez que calculamos estos dos cocientes, aunque no nos pidieran, y en este caso nos piden en uno de los puntos al final del ejercicio, juzgar sobre la política de créditos, ¿no? Tenemos que comentar sobre la velocidad y volumen esperando que se cumpla esto. Que la velocidad del giro de crédito sea mayor a la de deudas y también el volumen del giro de crédito es mayor al volumen del giro de deudas, ¿no? Sería lo ideal. En este caso, veamos a ver qué pasa. Anotamos los datos. Aquí están los 34 días del giro de créditos. Ahí están los 36 días. Es 36 días del giro de deudas. Y el volumen del giro de créditos es 4.102 y el volumen del giro de deudas. Hecha la comparación, decíamos que generalmente esta parte se cumple, ¿no? El volumen suele ser mayor generalmente. Porque es una comparación parcial, ¿no? Y se mide los ingresos por las ventas, que es la fuente principal de ingresos, con una de las fuentes de ingresos. Entonces, generalmente se cumple. Esto es lo importante. Velocidad, ya hemos dicho que hay relación inversa entre la velocidad y los días, ¿no? Aunque 36 no es mayor que 24, o digo que 34 no es mayor que 36, pero en cuanto a velocidad se cumple, porque es más rápido cada 34 que cada 36, ¿no? Ampliamente habíamos explicado en su momento esto. Así que, no, si bien no hay mucha diferencia, son 2 días solamente, pero de todas maneras cobramos más rápido de lo que tardamos en pagar y eso favorece a la liquidez de la empresa. Ahí habrá que añadir lo hemos explicado 2 veces, ¿no? Pero habría que añadir ahí un comentario que la política de créditos es favorable a la liquidez de la empresa. Si quisiéramos saber, algún rato decíamos que esa comparación puede tener en algún caso poca importancia y en algunos harta o mucha significación, y estará en función de los porcentajes que representan las compras y las ventas que son a crédito respecto de sus totales, ¿no? Es decir, estas ventas que son a crédito, ¿qué porcentaje será de las ventas totales? Y estas compras también que son a crédito, ¿qué porcentaje será de las compras totales? En este caso no podemos saber a simple vista, aunque por la cifra, fíjense que no hay demasiada diferencia. En una empresa siempre las ventas son considerablemente mayor que las compras, porque las ventas deben cubrir no solamente las compras, sino deben cubrir salarios, impuestos, gastos, depreciaciones, etc. Entonces, lo que sea este porcentaje del total de ventas, este porcentaje debe ser incluso mayor, ¿no? Si esto fuera, digamos, 30, esto debe ser 40, por así decirlo, ¿no? Un porcentaje mayor por la naturaleza de las cantidades a simple vista. En la práctica, ¿cómo podríamos saber acá qué porcentaje son estas ventas que son a crédito con los datos que tenemos del total de ventas? En la práctica 1 hicimos la misma pregunta y era fácil saber porque teníamos las ventas netas en el estado de resultados. Así que era cuestión de dividir nomás prácticamente, tomando en cuenta el detalle de la diferencia del IVA, ¿no? Porque en el estado de resultados es valor neto y aquí son valores facturados. Entonces, o le quitábamos a este el IVA para comparar con las del estado de resultados, o a las ventas del estado de resultados le sumábamos el IVA y recién hacíamos la división de los que son las ventas a crédito respecto a las ventas totales para hallar el porcentaje exacto. Aquí no tenemos estado de resultados, pero ¿cómo podríamos estimar? A ver, por un segundo, si alguien podría imaginarse con los datos que tenemos, solo el balance general tenemos, ¿no? Y en esta página no tengo yo el balance, ustedes tienen ahí a la mano. ¿Con qué dato del balance
podemos estimar las ventas totales. Esa es la situación en realidad, ¿no? Porque como queremos saber qué porcentaje son estas ventas a crédito de todas las ventas, entonces necesitamos saber cuánto han sido todas las ventas totales. Y en base a qué dato podríamos estimar del balance las ventas totales. No vamos a poder saber exactamente, imposible, pero se puede estimar. A ver, imagínense con qué cuenta. ¿Será una cuenta del activo o del pasivo o del patrimonio? La que nos ayude. Con el patrimonio, dice. No hay una idea por ahí. De hecho, tendría que ser, es una cuenta del pasivo, inclusive del pasivo a corto plazo. A ver, ¿quién diría que cuenta Con del el pasivo a IVA corto débito plazo fiscal, licenciado. nos ayuda a estimar cuánto han sido las ventas totales durante todo el año? Con el IVA débito fiscal, licenciado, ya que es el 13% de las ventas. Nada, a ver. Dice, con el IVA débito La fiscal. cuenta que nos ayudaría sería el IVA. Recuerden que el IVA se calcula un porcentaje de las ventas, ¿no? Es el 13% de las ventas facturadas. Ahí tenemos el IVA, ¿no? El débito fiscal. Pero, sin embargo, el IVA que tenemos en el balance es solo de un mes, ¿no? De un mes. Y queremos saber de todo el año. Entonces, una aproximación sería multiplicando por 12, pues, ¿no? Ese IVA lo podría multiplicar por 12, aunque seguramente las ventas no han sido iguales todos los meses, pero sería una aproximación, ¿no? Multiplicar por 12 meses el IVA. Y de ahí, es por una regla de 3, ¿no? Si la suma de ese IVA multiplicado por 12, del saldo del balance por 12, es el 13%, ¿cuánto es el 100%? Y de ahí sabríamos el 100% de las ventas, ¿no? Pero además, con otra aclaración muy importante, el IVA débito fiscal que habría que tomar en cuenta en nuestro caso, a ver si alguien nos ayuda a hacer esa operación. El IVA no sería el que tenemos en el balance depurado, porque recuerden, el balance depurado ya es la reducción con el crédito fiscal, ya ha sido depurado, si vale el término, es un saldo que hay que pagar nomás ya. Ese no nos sirve el débito inicial de la práctica original, ahí en la página 55. El débito fiscal es 28.633. Ustedes también. Si eso es de un mes, de 12 meses, sería por 12. Aproximadamente el IVA de todo el año sería 343.596. Y si eso es el 13%, ¿cuánto es el 100%? Hacemos una regla de 3. Ahora es un detalle aritmético muy fácil. Cuando sabemos que una cantidad es el 8%, por ejemplo, y queremos saber cuál es el 100%, simplemente dividimos entre 0,08 y hallamos el 100%. Si en este caso 343.596 es el 13%, para hallar el 100% dividimos entre 0,13 y ese es el 100%, ¿no? Que nos da, aquí estoy viendo, 2.643.000 más o menos. 2.643.000 aproximadamente han sido las ventas en todo el año, facturadas, totales, ¿no? Tanto a crédito como al contado. Así que estas ventas que estamos viendo acá en el giro de créditos, esto es 1.568.000, de 2.643.000 a simple vista es cerca del 43-4%, ¿no?
Entonces, es un porcentaje importante. Ya cuando supera el 40%, es un porcentaje significativo, ¿no? Lo que significa que la política de créditos influye significativamente también en la liquidez, ¿no? El hecho de que la velocidad de descociente sea mayor a la otra influye significativamente también en la liquidez, ¿no? De otro modo, si fueran porcentajes muy pequeños, no importaría que ocurra al revés, inclusive porque la mayor parte se estaría haciendo al contado. Hemos comentado ampliamente el momento en que estudiamos estos dos cocientes, ¿no? Así que esto es más del 40% y seguramente como decíamos, por la naturaleza de las cifras, aquí no tenemos forma de saber, ¿no? Alguien podría decir, lo mismo podríamos hacer en función del crédito fiscal, ¿no? No estaría tan mal la idea. La estimación de esos 2.643.000 que acabamos de hacer, hemos hecho en base al IVA débito fiscal. Las compras podrían ser en base al crédito fiscal, podría decir alguien, pero no es lo mismo, porque en el caso de estas ventas, el IVA débito fiscal prácticamente es solo por las ventas de mercaderías, el IVA. En cambio, el IVA crédito fiscal no es solamente por las compras. Hay alto crédito fiscal por distintos gastos, ¿no? Incluso por pago de servicios, por gastos generales, entonces está mezclado todo, ¿no? Entonces no podríamos saber cuánto es de las compras, aquí no hay forma de saber, ¿no? Pero por intuición, por la naturaleza de las cifras, fíjense que no hay demasiada diferencia, hay, pero no tanto como debía haber. Este porcentaje, si es 42%, por ejemplo, este debe ser cerca de más del 50%, ¿no? Así que son porcentajes importantes y la política de créditos influye significativamente en la liquidez, ya sea a favor o en contra. En este caso, a favor, ¿no? Aunque son 2 días solamente, pero favorece. Luego tenemos que calcular el cociente de rentabilidad del capital propio, el último, ¿no? Lo que llamamos el ROE. Para eso debemos estimar las utilidades. Bueno, las utilidades están ya calculadas en el balance. Fíjense a ver vean el balance sin depurar y el balance depurado en este caso no cambia porque no hemos modificado la utilidad del ejercicio, dado que como no teníamos estado de resultados, la utilidad del ejercicio es la misma, ¿no? Se supone que es la que en condiciones normales podemos obtener. Son los 90.720 que ven ahí, tanto en la página 55 como en el balance depurado que hemos hecho hace un momento, ¿no? Ahí está esa utilidad, los 90.000, aquí estoy poniendo 90.720, ¿no? La utilidad del ejercicio. Pero la fórmula dice, la fórmula del ROE o del cociente de rentabilidad del capital propio, que aquí está, ¿no? Dice es utilidad neta más incremento de reservas que provienen desde el estado de resultados. Es decir, el numerador viene a ser el beneficio total, que es la utilidad neta, repito, estos 90.720, más este incremento todavía no sabemos. Pero en el inciso K, alguien nos preguntaba eso en la clase anterior, ¿no? Acerca del cálculo, dice en el K, dice en la gestión se tomó el 5% correspondiente a reserva legal. No hay que hacer ningún ajuste contable por eso, porque no hay errores, ya hemos dicho. Nos avisan nomás que se ha hecho para saber que al haberse hecho el cálculo, algo de esto ha pasado en el estado de resultados, que no tenemos, pero podemos deducir lo que ha ocurrido, ¿no? Aquí está el estado de resultados, es la reserva legal dice 5%, pero enseguida vamos a hacer una pequeña consideración importante acerca de su cálculo. Para saber cuánto es esta cantidad, sabiendo la utilidad, se puede deducir de la siguiente forma. Primero, del estado de resultados, que vamos a imaginarnos con detalles que no sabemos por acá, ha habido una utilidad antes de impuestos y reservas en la última parte del estado de resultados, ¿no? Vamos a suponer que 100, o si quieren poner 100%, da lo mismo, ¿no? 100. De eso se calcula el impuesto a las utilidades, que bien sabemos es el 25%.
25% de 100 es 25. ¿No? Eso deduce. Tal vez aquí sería bueno anotar entre paréntesis este 25, entre paréntesis. Y luego también, ahora por el inciso acá, sabemos que se ha tomado 5% para reserva legal. Y aquí hay una consideración en cuanto a este cálculo, porque aquí hay mucha discrepancia entre los mismos contadores, ¿no? Unos, como tal vez a ustedes también les enseñaron, calculan 5% de 100 y 5 le ponen acá, ¿no? 5. Y así determinan, aquí va a ser 70 nomás, ¿no? Y así presentan a impuestos, y impuestos no les hace ninguna observación, ¿no? Porque a impuestos internos, a la Contraloría, a impuestos internos, no le importa si la empresa toma 5 otras reservas, también puede tomar acá reserva para inversión de utilidades, reservas estatutarias o alguna reserva administrativa, el 10, el 20, 30%, no importa. Esto es cuestión de la empresa, si quiere tener todo en reserva, si no quieren pagar nada de dividendos y todas sus utilidades las guardan para tenerlas ahí como de respaldo para el futuro, etcétera, es problema de la empresa. Al fisco, a impuesto interno le interesa estos 25, que estén bien calculados porque eso va a recibir el fisco. Aquí no debe haber evasión, ¿no? Entonces, eso le importa, que esté bien calculado. El resto, cuánto se guarda la empresa, es como diríamos, cuánto se ahorra la empresa de sus ganancias, ¿no? Se guarda para prever futuras contingencias, lo que fuera, es problema de la empresa, ¿no? Cómo calcule su asunto, digamos, ¿no? Pero contablemente lo correcto es que las reservas, esta reserva legal y otras más que hubieran, se calculen de los excedentes que tiene la empresa, ¿no? De lo que le sobra, ¿no? Cuando alguien va a ahorrar, ahorra de lo que le sobra una vez que de sus ingresos, una vez que ha hecho todos sus gastos, de eso que sobra decide ahorrar algo, ¿no? Entonces, así mismo es en las empresas. Y este impuesto a las utilidades también es un gasto, ¿no? Y lo que le sobra a la empresa no es 100, lo que le sobra es 75, ¿no? 100 menos 25, eso es lo que le sobra después de pagar el impuesto a las utilidades. Este gasto, porque el IVA también es un gasto, en realidad este gasto debía estar aquí dentro del estado de los gastos de operación más arriba en el estado de resultados, podría estar ahí, debiera estar inclusive dentro de los gastos de operación porque es un gasto de operación, ¿no? Algunos dicen incluso es un gasto administrativo, ¿no? Dentro del gasto de operación. Debiera estar ahí. ¿Por qué no está ahí? Porque para su cálculo se necesita esta cifra, por eso está expuesto un poquito más abajo. Pero en los hechos sí es un gasto como sueldos, como gastos de alquileres, etcétera. Asimismo, ¿no? El IT también, el impuesto a las transacciones, igual es este gasto, ¿no? Entonces, y si eso se están restando, ¿por qué no se resta ese también? También hay que restar. Entonces, lo que le sobra a la empresa no es 100, sino es 100 menos 25. Es sobre 75 que debieran calcularse todas las reservas. Esta reserva legal que dice por norma es el 5%, pero 5% de 75 tiene que ser, ¿no? Y es de lo que le sobra. Y eso viene a equivaler a 3,75 de esta cifra que no es la que le sobra, de este importe bruto, por así decirlo, ¿no? Equivale a 3,75. Es 5%. En realidad no estamos cambiando, alguien puede decir, pero si es 5% no es 3,75. Ciertamente es 5%, pero de lo que le sobra es 75, ¿no? Y eso equivale a decir 3,75 del importe bruto de este 5. Esto también sería bueno que sea entre paréntesis, ¿no? Los dos entre paréntesis, echa la resta, les da 71,25. Ahora en esta proporción vamos a ver antes en otro ejercicio, vamos a complementar aquí otra reserva más, como sería que en todo caso también se calcula sobre el 75 y dará otra diferencia seguramente acá y siempre se puede deducir las otras cantidades por regla de 3. Así que de estas 4, 1, 2, 3, 4 cifras, basta saber una, cualquiera de las 4 y sabremos el resto. Basta saber uno. Por ejemplo, en este caso sabemos que la utilidad neta es 90.720, ¿no? O podríamos saber el IVA también. En este caso sabemos 2, el IVA también sabemos, ¿no? Pero ya sabemos, no nos interesa, esta es la que queremos saber.
Así que si esto es 90.720, por diferencia, esta cantidad, por regla de 3 más bien, por regla de 3, es si le ponen X de pronto acá, X va a ser esto por esto entre esto, ¿no? Una regla de 3 simple directa. Calculen a ver, esta X va a ser este por 375 entre 71.25. Si verifican, eso les da 4.775, que ha sido la reserva legal que se calculó. Eso también tiene que formar parte de los beneficios, por eso en la fórmula dice suma se añade, ¿no? Entonces es el numerador. Y el denominador, bueno, ya no tengo la fórmula acá, ustedes tienen de la práctica anterior, el denominador, cuando tenemos datos de una sola gestión o de dos inclusive, el capital propio efectivamente utilizado que viene en el denominador, es mejor tomar como fórmula el capital propio del balance depurado menos el beneficio total, esta cifra, la suma. A ver, vean ustedes cuánto es el capital propio del balance depurado anterior. Es más bien 1.619.410, ¿no? Fíjense ver en el cuadro anterior del balance depurado que ya tienen. 1.619.410. Ese es en su calculadora, a ver, verifiquen eso. Esa cifra menos el numerador de este cociente que es el beneficio total. El numerador, a ver, a simple vista, esto suma 495. 95.495. Suman eso. Esos 95.495 restan a 1.619.410, que es el capital propio del balance depurado, y les da esta cantidad. El capital propio efectivamente utilizado. Dividimos. Y eso da esta cantidad. Con 3 decimales podemos calcular este cociente. En porcentaje diríamos 6.3%. Ahí al lado nos pueden hacer ustedes. La interpretación de este cociente que otro rato van a completar, ustedes dice, por cada peso de capital propio efectivamente utilizado, la empresa ha obtenido cerca de 6.3 centavos, ¿no? Aproximadamente 6.3 centavos como beneficio. Habíamos comentado algún rato que esto se compara normalmente todos los cocientes y este también con los estándares interno y externo, ¿no? El estándar interno es que la empresa obtiene de la misma gestión, una especie de promedio de lo que en el pasado ha obtenido, ¿no? Para ver cómo está en relación al pasado consigo misma. El estándar externo es con relación a otras empresas, cómo está con sus similares, ¿no? O competidoras. Y surge en este caso, hemos dicho, un tercer parámetro que es la tasa pasiva de interés en moneda nacional a depósitos a plazo fijo a un año. Eso más o menos es 3,5%. En estos últimos años se ha estado manteniendo así, 3,5%. Y al comparar con esa tasa, este porcentaje es mayor, ¿no? Que siempre debe esperarse que sea mayor. Lo ideal dicen que se considera que sea más del doble para considerar que es buena la rentabilidad, ¿no? Aquí no es todavía el doble, así que podríamos considerar relativamente aceptable esta rentabilidad, ¿no? Relativamente aceptable. En eso consistía esta práctica entonces, ¿no? La práctica 2, hacer el balance depurado. Primero había que recordar, hemos visto los datos complementarios primero para reconocer qué cuentas se depuraban. Luego de esto hemos revisado las cuentas principalmente del activo para reconocer cuáles más se depuraban. Hecho los acciones de depuración, hemos hecho el mayor del balance del ajuste por depuración de esa cuenta. Luego el balance depurado. Eso ampliamente hemos explicado en la anterior clase.
Y en base a ese balance se calculaban los cocientes. En general, como comentario, fíjense, en general, ustedes tienen los cocientes anteriores que han debido verificar, suponemos, porque nosotros hemos presentado ya los resultados directamente. El primero, si se fijan, ya lo tienen copiado ustedes, era 1.81. El cociente de liquidez. El segundo 1 y el tercero 0.60. Esos tres miden la solvencia o la liquidez a corto plazo. ¿No? A ver si tengo eso por acá. Aquí está. Esto habíamos hecho la clase anterior. Cociente de liquidez, han debido verificar esos cálculos, ¿no? Y los hemos presentado directamente. Estos tres cocientes que son de liquidez nos dicen que la solvencia a corto plazo es bastante buena, ¿no? Esto a corto plazo cerca de 2, ¿no? Está bien. Este cociente justo lo que se pide, 1 debería ser el general, ¿no? El estándar general. Y este incluso más de lo que se precisa, que es 0.50 es lo ideal tener, ¿no? Aquí tenemos 0.60 centavos por cada peso de deuda a corto plazo inmediatamente disponible, ¿no? Está bien la liquidez inmediata, por lo menos muy bien, ¿no? Estos dos cocientes de participación de capitales nos dicen que la empresa tiene un buen capital propio, ¿no? O sea, no hay nada de saturación financiera. Hay mucho más capital propio que ajeno. Fíjense, acá está en el balance. 1.619.000 de capital propio, lo que comentábamos hace rato, frente a 1.122.000. Hay más capital propio que ajeno y eso le aleja a la empresa de algún riesgo de saturación financiera, ¿no? Siempre es bueno que haya más recursos propios que ajenos. Después, cociente de primero, de deudas de financiamiento y capital giro, es más de 0.50, ¿no? Bastante más que 0.50 y es buena la calidad del capital de trabajo. Cuando es más de 0.50 se dice que es buena la calidad de capital de trabajo, como denominan con este término los oficiales de crédito de los bancos, ¿no? Eso define mucho cuando la empresa va a tramitar o solicitar un crédito. Luego, también este cociente de solidez o solvencia a largo plazo nos indica que hay un buen margen de garantía real del 54% del total de deudas aproximadamente, ¿no? Que le permite optar por un nuevo préstamo. La empresa podría garantizar un nuevo préstamo de aproximadamente 303.156 bolivianos, aproximadamente 303.000 podrían decir, ¿no? Esa es la capacidad de financiamiento que tiene en este momento la empresa. Por supuesto que si este resultado de aquí 1.54 fuera menor que 1, entonces no hay margen de garantía real. La empresa en ese caso ni siquiera puede cubrir las deudas que ya tiene y menos puede cubrir otras, ¿no? No habría margen de garantía real y por lo tanto no habría préstamo adicional que se le pueda conceder. Luego los otros cocientes, y hemos visto aquí en la primera parte, ¿no? El giro de deudas y el giro de créditos, lo que ahora hemos explicado. La velocidad es mayor la de créditos a la de deudas y nos indica que es buena la política de créditos asumida por la empresa. Y en lo económico, que es el único dato que podemos tener, el coeficiente de rentabilidad del capital propio es relativamente aceptable, la rentabilidad, ¿no? Mejor en lo financiero y relativamente bien en lo económico en esta empresa. En eso consistía la práctica 2. Si hubiera el estado de resultados más, probablemente podría haber alguna depuración más
fijándonos en grupos de los otros ingresos y otros gastos para identificar si hay algún ingreso extraordinario, ¿no? Que no sea del giro principal de la empresa y que no sea habitual y retiramos, ¿no? Como una ganancia en venta de activos fijos. Seguramente variaría un poquito la utilidad, sería otra. Y tal vez el impuesto a las utilidades también variaría un poco. Y claro, este porcentaje también va a ser relativamente distinto. Bueno, pasamos a la práctica. Creo que vamos a apurarnos un poco y para facilitarles a ustedes también. De todas maneras, si alguien quiere intentar hacer la práctica 3, sería bueno. Es un poquito más larga que esta práctica 2. Tiene algunos otros detalles preliminares, incluso antes de las depuraciones. Hay que hallar algunas incógnitas. Pero de pronto vamos a concentrarnos en lo más esencial. Pasaremos a la práctica 4. Bien, en la práctica 4 tienen un cuadro de porcentajes, algo así como esto, ¿no? Este ya está con algunas cifras, pero un cuadro de por ciento, sin cifras tiene, ¿no? Cuadro de por cientos integrales se llama esto, ¿no? Sin cifras, ningún dato más que porcentajes, ¿no? Y el análisis no se puede hacer con solo porcentajes, necesitamos estas cifras. Así que, a ver, antes de que copien eso, porque mejor siempre es cuando tenemos antes, o intentamos primero por nosotros mismos resolver un ejercicio, que alguno de esos datos tendría que permitirnos deducir una cantidad, ¿no? Algunos de los datos que tenemos en la práctica 2, fíjense a ver. En la práctica 2 tiene un cuadro de porcientos integrales, dice, correspondiente al balance general de una empresa. Solo porcentajes tendrán. Y luego dice, en el anterior cuadro resulta de la aplicación del procedimiento de porcientos integrales a un balance auditado. Fíjense que no hay errores de contabilidad de cierta empresa. Si además usted dispone de la siguiente información y nos dan varios datos, ¿no? Enseguida los vamos a leer. Y además nos piden luego, en base a eso, hacer el estado de situación financiera, el balance general, quiere decir, para fines del análisis, datos agrupados. Ese estado de situación financiera, nosotros que el balance general, y para fines de análisis es el balance general depurado. Eso nos pide. Luego, estimar la utilidad de la gestión. Hay que estimar porque no hay suficiente información. Más o menos de la forma que hemos comentado hace rato. Luego, calcular e interpretar los cocientes que se conocen. Y después, ver si se le puede conceder o no un préstamo de 250.000 a esa empresa. Y hay que justificar eso. Se hace con el cociente de solidez que hemos comentado la anterior vez, ¿no? El cociente de solidez, el que nos permite calcular el nuevo préstamo que está en condiciones de garantizar una empresa. Entonces, todo eso no se puede hacer solo en base a porcentajes. Necesitamos calcular cantidades, ¿no? Y teniendo porcentajes, un poco vamos a volver a este cuadro, solo viendo porcentajes, es claro que basta saber una cantidad cualquiera. Por ejemplo, si nos avisaran esta cantidad, digamos, ¿no? Que el pasivo a largo plazo es esta suma, por regla de 3 podemos deducir este 100%, porque este porcentaje es de acá, ¿no? Entonces, si 333.600 es el 30%, X va a ser el 100%, ¿no? Y una vez que calculamos este porcentaje, vamos a calcular los demás, ¿no? El 42% de esta cantidad, todos los porcentajes, ¿no? Y este total además es el mismo del total activo y calculamos el 5%, 60%, etcétera. Y completamos todo el cuadro y después hacemos las depuraciones, ¿no? A ver, por un momento, bueno, para la próxima clase, a ver, aunque ya tienen aquí algunas cifras que las deben estar viendo, sería bueno que por ustedes mismos, a ver si
coinciden con esas cantidades también, pero ¿qué dato? Hay algunos de los datos que les va a permitir primero reconstruir estas cantidades, ¿no? Y después hacer algunos pocos asientos. En este caso son tan pocas las cuentas que son poquísimos, creo que son 3 los asientos de ajuste, ¿no? Luego el balance depurado, como hemos hecho en la práctica 2, y calcular los cocientes, ¿no? A ver si intentan hacer eso. Ahí vamos a quedar entonces. Para ir coordinando, mañana vamos a hacer la práctica, justamente esta práctica 4, lo que sería bueno que intenten hacer. Jueves, luego el martes próximo haríamos la práctica 5, que es cortita. Y el examen ya podría ser el miércoles. Sí. O a más tardar el jueves. Vamos a ver. Sí, el miércoles o jueves de la próxima semana ya sería el examen, que sería solo hasta la práctica 5. Entonces mañana ya vamos a tener una idea más precisa. Entonces, a ver, al final de la clase nos ponemos de acuerdo mañana. Entonces aquí quedamos y nos vemos hasta mañana.